Bien, hola, ¿cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Wow. Hola, Jesús. Hola, Canto. ¿Qué tal? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasó? Enfermito. Estamos con la gripe algunos, ¿no? A ver, a ver, a ver. Semanas. Para no equivocarme, chicos, ¿en qué semana vamos? Ya, esto lo voy a botar de acá. La 12, ¿no? Semana 12. Y seguimos dentro del marco de textos de comprensión lectora. Hoy toca ver el tema de los textos continuos. Es relativamente sencillo, ¿no? Un texto continuo es el texto con el formato tradicional, el formato común en el que nosotros encontramos los textos. La mayoría de los textos, ¿no? O sea, de manera lineal. Las ideas organizadas en torno a párrafos. Ese es un texto continuo, ¿no? Eso sería un texto continuo. Voy a buscar la PPT de la semana 12. Acá está. Y vamos a compartir. Compartir pantalla. Justo en el segundo parcial viene dos textos grandes. ¿Y ahí qué van a hacer con los textos? Leerlos, pues, ¿no? Leerlos, identificar el tema. Con que encuentres el tema es fundamental, ¿ya? Con que tú encuentres el tema ya es un gran logro, ¿no? Encontrar el tema es todo. Dejarlos al último. No, no lo dejes al último. Bueno, depende, pues, ¿no? Depende. ¿Ya? Sí, pues generalmente los estudiantes dejan al último los textos, ¿no? Ya, pero ya son estrategias que ustedes mismos se plantean. Ya es algo personal, individual. Bien, entonces los textos continuos te presentan información, a inglés también les preguntan, ¿no? Les presentan información de manera lineal, de manera horizontal, ¿de acuerdo? Y tienen tres matices o tres clases, el narrativo, el expositivo y el argumentativo. Bueno, lo del narrativo, narra, ¿sí? Expone, argumenta, ya podríamos ir por ahí, ¿no? Narra, expone y argumenta. Narrar significa plantear una anécdota, o sea, una situación particular. Esa es una narración. Se centra en una anécdota, en un hecho, que tiene un lugar, que tiene un lugar, que tiene un inicio, un fin, ¿no? Por llamarlo así, ¿ya? Es una situación peculiar o particular, ¿no? Una anécdota. Porque, por ejemplo, yo puedo exponer la biografía de alguien, ¿no? Yo puedo exponer la biografía de alguien. Y al exponer la biografía de alguien no necesariamente va a ser narrativo, ¿no? Puede ser expositivo. Lo expositivo tiene que ver con la objetividad, ¿ya? Tiene que ver con la objetividad. ¿De acuerdo? Eh, es plantear una idea de manera objetiva, lo más real posible. ¿Sí? Y argumentos, dar argumentos para defender una tesis. Entonces, en todo texto argumentativo se plantea una tesis, ¿ya? Una tesis. ¿De acuerdo? Mira, ese ejemplo del texto narrativo. Lee este párrafo y dime quién es el personaje o los personajes y cuál es la anécdota, la situación peculiar, curiosa que se cuenta. A ver, léanlo, por favor. Un segundo. A ver, chicos, ¿quiénes son los personajes en este fragmento?
Hace 2 horas, dice, cuando todo comenzó, la gente no gritaba. Nadie levantaba los puños ni cerraba los ojos, ni miraba el escenario. ¿Ya? Ni miraba el escenario, dice, ¿cierto? Ni miraba el escenario. ¿Ya? Luego, ni miraba el escenario con asombro. Hace 2 horas, todos hacían un ensayo general de listeria de alto voltaje, allá en la calle. Cuando ellos, acá aparecen los personajes, ¿no? Ellos, ellos cinco, ¿ya? Gafas oscuras, pantalones de cuero, bajaban de una limusina alquilada, polarizada y vieja, entre el humo de los chorizos que se asaban en los puestos callejeros, ¿no? Aquí están los personajes. Esta es una situación anecdótica, ¿cierto? ¿Sí? 5 personajes vestidos con gafas oscuras, pantalones de cuero y bajan de una limusina que es alquilada, polarizada y vieja entre los humos de los chorizos. Esta es la anécdota, es la situación particular, es una situación particular. Esa es la diferencia entre un narrativo y un expositivo. En un narrativo siempre se plantea este aspecto fundamental que es la anécdota, una situación específica, ¿ya? Una situación específica. ¿De acuerdo? Ahora, veamos el caso del expositivo, ¿ya? En el expositivo se expone, se proporciona ideas, se plantea ideas sobre un acontecimiento, asunto o tema. Siempre tiene que estar en una redacción objetiva, ¿no? ¿Sí? Una narración con hechos que han sucedido, ¿sí? O que suceden. ¿De acuerdo? Veamos. La unidad Tetris. ¿Han jugado Tetris ustedes o no? ¿Alguna vez han jugado Tetris? Ya, ese es el tema, ¿no? ¿Sí? Muy bien, Jesús. La forma, ¿no? La forma cómo es el juego, ¿no? Cómo se juega Tetris, ¿correcto? La metodología del juego, correcto. Muy bien. Entonces, está presentando una idea de forma objetiva, que tú le puedes dar un nombre, ¿no? Metodología del juego, por ejemplo. Muy bien, vamos con el texto argumentativo. En una argumentación siempre hay una cuestión de fondo. La cuestión de fondo es persuadir al lector o al oyente para que piense igual que tú. En un texto argumentativo siempre se plantea una tesis, ¿ya? Una postura, que al final es tu opinión, qué es lo que piensa el autor respecto al tema. Y esta tesis, esta postura se defiende con razonamientos, con argumentos. Mira, por ejemplo, en este fragmento, ustedes se encuentren cuál es la tesis del autor, qué plantea el autor, cuál es su tesis, qué plantea.
Textos filosóficos son los que tengo problemas, y más cuando citan diferentes opiniones. Crisis alimenticia en el mundo. Muy bien, Jesús. Ese es el tema, ¿no? ¿Sí? El tema es la crisis alimenticia en el mundo. Muy bien. ¿Sí? Está al inicio, ¿no? Inseguridad alimentaria, o como Jesús Daniel lo está denominando, ¿no? Es la crisis de los alimentos, ¿cierto? Inseguridad alimentaria. Y acá están sus razones, ¿no? El porcentaje, ¿sí? El porcentaje, ¿de acuerdo? El porcentaje, el porcentaje, el porcentaje. O sea que este tema de la inseguridad alimentaria, en lugar de aminorar, está aumentando, ¿ya? Está aumentando. Entonces, ¿cuál es su tesis? ¿Cuál es su tesis? Hay que tomar acciones, dice. O sea, hay que plantear algo, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer ante esta crisis alimentaria? ¿Sí? Esa es su postura, ¿de acuerdo? Esa es su postura, ¿sí? Y él, ¿por qué piensa que hay crisis alimentaria? Por los datos, la estadística. Cada vez que uno quiere argumentar, puede manejar estadísticas o causa-consecuencia, ¿sí? Bien, a ver, ejercicios aplicativos. ¿Qué tipo de texto es este de Boudica? ¿Qué tipo de texto es? ¿Expositivo, narrativo, argumentativo? ¿Qué tipo de texto es? Ya todos me van a decir narrativo, ¿no? Ya todos van a decir narrativo, narrativo. ¿Seguros? Lean bien, analicen bien. Nada, porque aparece el nombre de un personaje y ya, ¿no? A ver, hay que analizar bien. ¿Es narrativo? ¿Seguros? ¿Todos coinciden que es narrativo? ¿Por qué no es narrativo? Porque recuerda que el narrativo debe de tener una situación anecdótica, ¿no? Una situación curiosa, ¿no? Un hecho curioso, ¿ya? Un hecho curioso. Un hecho curioso que llama la atención, así como esos 5 que bajaban con sus gafas oscuras, con sus pantalones de cuero, entre los humos de los chorizos, ¿no? Ya, ese es un hecho curioso. Pero acá no hay ningún hecho curioso. Boudica, dice, reina de los Cicenos, se reunió a uno de los mayores ejércitos de la antigüedad para enfrentarse a Roma y librarse de su yugo. O sea, los romanos eran unos abusivos, ¿no? Por eso dice yugo ahí, ¿cierto? ¿Correcto? Ya. Luego, sometieron a su pueblo, la despojaron de sus riquezas, quemaron su aldea, mataron a sus guerreros, wow, la denigraron en público y la obligaron a mirar mientras maltrataban a la única familia que le quedaba, sus hijas. Ya. Boudica consagró su vida a una venganza, claro, pues con todo esto, ya, venganza, que nunca llegaría. Ese verbo haría significa que no se da, es una potencia, ¿no? Eso es algo probable. Y canalizó la ira y el descontento de las tribus de Britania, ¿ya? Al unirlas bajo un mismo estandarte y hacerlas marchar contra las legiones de Roma para llevarles fuego y sangre. Boudica fue literalmente una mujer de armas tomar. Pregunto, ¿hay un hecho curioso? ¿Hay un hecho curioso? Para nada, ¿no? Esto es expositivo, chicos. ¿Ya? Esto es expositivo. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a diferenciar de la narración? Porque en la narración hay un dato anecdótico. ¿De acuerdo? Pregunta. A ver, la idea incompatible con este texto expositivo. Idea incompatible. A ver, Boudica enfrentó militarmente al Imperio Romano, ¿sí? Se enfrentó al Imperio Romano. Este es verdadero, ¿cierto? Compatible. Las tribus británicas estaban descontentas con Roma, claro, porque Boudica era de los Icenos y eran de Britania, ¿no? Correcto, ¿no? Los romanos esclavizaban, humillaban, ¿no? Por eso dice el yugo. Los Icenos eran una de las tantas tribus británicas, correcto también. Las hijas de Boudica fueron afrentadas. ¿Qué significa ese término, afrentadas?
humilladas, ¿cierto? Humilladas, ¿sí? Violentadas por los romanos, sí, delante de ella, ¿no? De ahí venganza. La venganza, sí, de Boudica, sí, se concretó. Ahí está hablando en potencial, ¿lo recuerdas? Ese verbo, ¿recuerdas el verbo en potencial? ¿Sí? Hay un verbo en potencial acá. Además dice nunca, ¿no? Nunca llegaría. Así es, correcto, Jesús. Hay un verbo en potencial. ¿Ya? Entonces, ¿se concretó? No, no se sabe, que nunca llegaría, dice, ¿no? Que nunca llegaría en forma potencial. Muy bien. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Qué tipo de texto es? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué tipo de texto es? Dice, nuevamente la tecnología nos impulsa a actualizar e implementar herramientas digitales en los negocios. En los negocios. Herramientas digitales en los negocios. Bueno, los negocios que tienen que ver con las herramientas digitales. ¿No? Alguien que tiene su negocio, por ejemplo, una tienda, ¿qué tiene que ver con las herramientas digitales? Tú cuestionas, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Ya, muy bien. Entonces, esta es su propuesta, ¿no? Esta es su tesis. Esto es lo que él piensa. Igual que Daniel, ¿no? Jesús Daniel, que dice la facilidad de la compra. Claro, las herramientas digitales facilitan la compra, también la difusión. Y creo que acá lo dice, ¿no? Sus argumentos. Dice, es así que tiendas virtuales y centros de capacitación online empiezan a entrar en su apogeo. Ah, acá está. Primer argumento. Hay apogeo. ¿De acuerdo? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hay una buena experiencia del consumidor. Correcto. Confía. En el mercado existen diversas plataformas que permiten captar e interactuar. Ya, también, correcto, hay plataformas. Tercer argumento. Y es tiempo de transformar. Ya, aquí está la reiteración de su tesis. Transforma tu negocio con la tecnología. ¿Qué tipo de texto es? Argumentativo, ¿cierto? Está presente la tesis. Lo que él piensa que deben de hacer los negociantes. ¿Ya? Lo que él piensa, lo que él cree. Muy bien, ahora pregunto o pregunta, el autor defiende. ¿Qué cosa defiende el autor? ¿Cuál es su tesis? ¿Cierto? Cuando te dice el autor defiende, te está preguntando por su tesis. ¿Cuál era su tesis? ¿Cuál era su tesis? Las herramientas tecnológicas en los negocios, ¿cierto? Las herramientas tecnológicas en los negocios. De las plataformas no habló, ¿ah? De capacitar a empresarios tampoco. Las diferentes plataformas en línea, este es uno de sus argumentos. ¿De acuerdo? Las tiendas virtuales se encuentran en franco apogeo, sí, eso es cierto, pero eso no es su tesis. Su tesis es que los negocios tienen que implementar herramientas tecnológicas. ¿Cuál es la clave, chicos? Marquito, ¿no? ¿Sí? Ya. Cuando te preguntan, el autor defiende, te están preguntando por su tesis. ¿Ya? Te están preguntando por su opinión, qué es lo que él piensa, qué es lo que él cree. ¿De acuerdo? Los demás, lo demás, recuerda que en un texto argumentativo hay tesis y argumentos. ¿Ya? Tesis y argumentos. Bien, y este texto. Entiende este término o esta frase, ¿no? Ciertamente abusiva. A ver, hay que entender esa frase.
A ver, chicos, dice, los antibióticos eficaces son uno de los pilares, o sea, pilar hace referencia a que es importante, ¿cierto? Es importante, ¿no? Un pilar es algo importante, fundamental, porque dice que nos permiten vivir más tiempo, ¿ya? Más tiempo y con mayor calidad de vida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, los antibióticos nos permiten vivir más tiempo y con calidad de vida. Ya, hasta acá está perfecto. Habla bien de los antibióticos. Fíjate en este conector. No obstante. Muy bien, correcto, Jesús. Acá hay una contradicción. Nuestra forma de producir, prescribir y utilizarlo, ciertamente abusiva. Esto de ciertamente abusiva no hace referencia a la automedicación, como dice, o la mala aplicación, correcto. ¿Ya? Entonces trae algo negativo, ¿cierto? Por ejemplo, el desarrollo de inmunidad en los microorganismos, los tratamientos se prolongan, ya, muy bien. Entonces, eso tiene que ver con la forma como nos comportamos, ¿cierto? Nuestra forma de producir, ¿correcto? Ya. Entonces, entendido, entendido. Ese conector, no obstante, es fundamental ahí, ¿eh? Ya, no obstante. Nuestra forma de comportarnos, de utilizarlos, ¿correcto? Jesús. A ver, veamos esta pregunta. Respecto a la frase ciertamente abusiva. Acuérdate, ciertamente abusiva es cómo nos comportamos, nuestra conducta, la conducta de los consumidores frente a los antibióticos. ¿Cierto? A eso hace referencia. Muy bien, Jesús, muy bien, Jesús, muy bien, Jesús. Implica un uso exagerado de ciertos fármacos, pero acá dice en desmedro. ¿Qué significa la palabra desmedro? ¿Qué significa la palabra desmedro? ¿Qué significa la palabra desmedro? ¿Desmedido? No, desmedro, desmedro. ¿Qué significa ahí desmedro? Hacer que algo pase a peor situación, ¿no? ¿Sí? Desmedro. ¿Ya? Desmedro significa hacer que algo pase a peor situación. O sea, como que está perjudicando a otros. Entonces, el uso de ciertos fármacos en perjuicio de otros, o sea, que consumamos estos fármacos perjudica a otros fármacos, esto es simplemente absurdo, ¿cierto? Es absurdo. ¿De acuerdo? Ahora, dice, se cuestiona la veracidad y oportunidad de dicha aseveración común, eso tampoco no tiene lógica, ¿no? Es ilógico. ¿De acuerdo? La C dice, contradice lo que plantea el informe. Pregunto, en el texto,
podemos llegar a una conclusión de que está metida acá la OMS, de acuerdo al texto, de acuerdo a lo que hemos leído. No hay datos que nos permitan acercarnos a esta idea de la OMS. No presenta datos. ¿De acuerdo? Ah, sí, los de la católica son ejercicios muy interesantes, ¿no? Cuando te hablan de ese término, baldón hace correspondencia a una injuria, ¿no? ¿Sí? Una injuria, o sea, una mentira, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese es un baldón, una injuria, una mentira. Correcto, chicos. Y en el caso de la D, dice, es culpa principalmente. ¿Qué tienen que ver los padres de familia acá? ¿Cierto? Entonces, esta de acá. Es una actitud crítica. Cuando dice ciertamente abusiva, ¿ya? El autor está planteando una situación crítica respecto al uso, al empleo. Muy bien, vamos a la miscelánea. Ojo, en esta definición, este término, ten en cuenta este término, la ley. Secreto para la ley. Oculto para la ley. ¿De acuerdo? Ahora, lo latente es lo secreto, lo oculto, lo que no es visible para los ojos, ante los ojos. ¿De acuerdo? El discreto es el moderado, el racional, por llamarlo así. Lo furtivo también es lo escondido. Por ejemplo, la casa furtiva, dicen, ¿cierto? Lo escondido. Lo oculto igual a furtivo, serían sinónimos. Entonces, lo único que te queda es esta de acá, ¿no? Clandestino. Secreto u oculto, ¿no? Por llevar la ley, ¿no? Por contradecir a la ley en todo caso. Ya, a ver, baladí, para entender esta analogía, baladí, de poca importancia. De poca importancia. Ajá, de poca importancia. Banal. Correcto, Jesús. Importancia y de poca importancia. Calidez. Calidez tiene que ver con calor. Tiene que ver con calor. Frívolo. Tiene que ver con voluble. Ah, muy bien, con personalidad, ¿no? Con cambios de conducta. Acá no hay ninguna relación, ¿no? Feraz, que es fértil, ¿no? Que es productivo. ¿De acuerdo? Entonces tampoco. Producción, productivo. Acá como que se contradicen, ¿no? Pero con poca, con poca. Y maleabilidad y Mercurio tampoco tienen relación. Pero entidad fantasma, fantasma que no es visible a los ojos, ¿no? Tampoco. ¿Cuál quedaría, chicos? Espesor delgado. Poco delgado, ¿cierto? ¿Sí? Precisión léxica. Acá la palabra que está olvidada subrayar, se ha olvidado subrayar es esta de acá, ¿ya? Operarán. Mira, chequea acá, los vehículos operarán. ¿Los vehículos operarán? ¿Qué cosa es operar?
Operar es un proceso, ¿no? Implica procesos. Operación matemática, operación quirúrgica. Y los vehículos viajan, marchan, trabajan, funcionan o circulan. Muy bien, Jesús, muy bien. ¿Y el resto? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Ya? Vamos, siguiente. A ver, otro ejercicio. Antonimia. Antonimia contextual. Ya, mira, aceptar tiene que ver con voluntad, ¿no? Por ejemplo, alguien te acepta como enamorado o enamorada. Tiene que ver con voluntad. Pero mira, chequea acá, dice el toque de queda. El toque de queda. El toque de queda, ¿qué cosa es? Un decreto, es una norma, es una ley, ¿correcto? Y eso no lo aceptas por voluntad, ¿cierto? No lo aceptas por voluntad, esa no tiene nada que ver, esta tampoco, ¿sí? No lo aceptas por voluntad, no tiene que ver la voluntad, sino ¿qué cosa? La A, aprobar. El verbo aprobar se aplica para normas, decretos, leyes, ¿ya? Normas, decretos, leyes. Bien, correcto. Claro, claro, está bien, Jesús. Perfecto tu razonamiento. Pero siempre fíjate a quién, ¿no? Rechaza. ¿Quién rechaza, no? Rechaza el toque de queda. ¿No? Rechaza el enamorado, ahí sería acepta, ¿no? Al enamorado. Ya. Conectores textuales. Ya sabes que tienes 3 opciones acá. Tienes 3 opciones. Ya, muy bien. Dice, el Tribunal Constitucional la consideró, ¿a quién? Ah? Una práctica cruel. Acá está, la tauromaquia, ¿cierto? La tauromaquia es cruel. La tauromaquia es cruel. ¿Y qué dice acá? Acá está la coma, ¿sí? Ahí está la coma. La tauromaquia no ha sido prohibida. Algo que es cruel debe prohibirse, ¿cierto? Ya, esto es un concesivo, entonces. Cuando no pasa eso, entonces acá estamos ante un concesivo. Siempre que, sin embargo, no. Ya, la B, la E, la E. Ahora, la tauromaquia no ha sido prohibida en el país. ¿Ya? No ha sido prohibida. Se ha asumido que es acá está la causa. ¿Por qué no la han prohibido? Porque asumen algunos, por ejemplo, Vargas Llosa dice que la tauromaquia es una tradición. ¿Ya? Es una tradición. ¿De acuerdo? Entonces, este de acá no va, no completa porque el sí no es causa y puede ser la B o la D, ¿no? Puede ser la B o la D. ¿De acuerdo? Dice, los animalistas han afirmado que seguirán luchando. Ah, mira, una tradición, van a luchar contra una tradición. Esto es algo por decir positivo y negativo. No es una consecuencia. Por ello es consecuencia. Y esto no es consecuencia, sino esto es una adversidad. Es una tradición y vas a luchar contra esa tradición. Ahí está el problema, ¿no? La lucha con contra la tradición. Bien, entonces la clave sería esta. Aquí, para que ustedes dominen este tema, ya saben, el dominio de los conectores lógicos, sus significados. ¿Ya? Y sus significados. Eso es muy importante. Esta también está fácil.
Precisa el tema, ¿ya? Precisa el tema. ¿Cuál es el tema? A ver, chicos, ¿cuál sería? ¿Cuál es el tema acá? El proyecto ENIAC, dice, ¿no? Se creó en el año 1943 con el propósito de resolver los problemas de balística del ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces están hablando del proyecto ENIAC. ¿Ya? Te hablan del proyecto ENIAC. Ahora, dice, era totalmente digital. Acá hay una elipsis, ¿cierto? Acá hay una elipsis. O sea, ¿de quién me están hablando? Dice, era totalmente digital. Ocupaba, esto es una elipsis, ¿cierto? Ocupaba una amplia superficie y constaba, ¿correcto? Constaba de unos 17.480 tubos de vacío. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que es el proyecto ENIAC. El proyecto ENIAC era digital, el proyecto ENIAC ocupaba, constaba. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, hay relación entre la 1 y la 2. Ahora la 3. Están hablando del mismo tema. El principal inconveniente eran los tubos de vacío. O sea, se relaciona con ese subtema, ya que aproximadamente cada 10 minutos se estropeaba uno de ellos. Entonces, estamos hablando del inconveniente. ¿El inconveniente de quién? Del proyecto ENIAC. El inconveniente del proyecto ENIAC. ¿Sí? ¿Correcto?
Luego, en el caso de la 4 dice, el proyecto se abandonó, claro, porque tiene un inconveniente, ¿no? Entonces, como que hay una relación entre la 3 y la 4. El proyecto se abandonó, ¿sí? Antes de terminar el conflicto sin que haya sido de gran utilidad. Entonces, el proyecto se abandonó. ¿Por qué? Debe ser por este inconveniente, ¿cierto? Este es algo negativo. Y en la 5 dice, otra computadora famosa fue la creada por Alan Turing Bombe, que descifró el código enigma de los nazis. ¿Por qué tenemos que eliminar a la 5, estimados alumnos? Díganme ustedes, ¿redundancia o impertinencia? ¿Por qué tenemos que eliminarlo? ¿Ah? Impertinencia, ¿no? Inatingencia, ¿cierto? ¿Sí? Se está yendo a otro tema. Estábamos hablando del proyecto ENIAC y aquí nos hablan de otra computadora famosa. ¿Ya? Muy bien. Estaba fácil, ¿ah? Estaba fácil. Ahí por elipsis, ¿ya? Con la elipsis te das cuenta de que hay una progresión temática, ¿no? Y profesora, una pregunta. Dime. En Sí, caso, Jesús. en caso los siguientes enunciados no tengan conectores así como era, eh, y se pueda hallar un tema individual por sí mismo, ahí en ese caso sí puedo eliminar el primer enunciado, ¿no? En Claro. esos ejercicios. Sí, exactamente. ¿Sí? Ahí, Recuerda ya. que no le llames conectores, sino llámale elementos referenciales, ¿no? Son referentes. ¿Sí? De acuerdo, Ok. profesora, gracias. Ajá, ya, correcto, son referentes. Muy bien. Vamos. Siguiente, plan de redacción. En plan de redacción, este título, ¿no? Fabricación. Ya, acá haces tu inferencia. Una fabricación implica un proceso. ¿Ya? Implica procesos. O sea, ¿qué es el primer proceso, el segundo proceso? ¿Ya? Te vas a dar cuenta. Fabricación, fase conceptual, creación, pruebas y desarrollo. Analízalo bien. Y para eso tú tienes que saber el significado. Ya, todos se van a ir con, ya, todos van a marcar la E. Ya, ya. Pero por favor, busca en el diccionario el significado de esta palabrita. Ya. El proto, ¿no? Proto es el modelo en origen, ¿no? El primer modelo, por llamarlo así, proto, origen. ¿Sí? Allá, es el primer modelo, por decir, ¿sí? El primer modelo. Entonces, lo que acá ustedes tienen que pensar, ¿cuál es primero? ¿Cuál es primero? ¿El concepto o el prototipo? ¿Cuál es primero? Si resuelven eso, perfecto. ¿Cuál es primero? ¿El concepto o el prototipo? Sí, algunos ya lo han hecho. Muy bien, Andy. Correcto, Andy. ¿Cuál es primero, chicos? ¿El concepto o el prototipo? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo primero? El prototipo, el modelo original, se desarrolla siempre que haya un previo, ¿no? Una definición, un concepto. Correcto. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Correcto. Ya, entonces, ¿cuál es primero? ¿Cuál es primero? El concepto, ¿cierto? Primero es el concepto, el diseño, la selección de cámaras, ¿no? Botones, bate. Esto es lo primero. Y luego vendría la creación de prototipos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí la 3 con la 5 están íntimamente relacionadas, pues, ¿no? El desarrollo del prototipo, ¿cierto? Primero son las pruebas y luego viene la fabricación en masa, ¿cierto? La fabricación en masa. Muy bien.
Recuerda que en plan de redacción ustedes con el título tienen el tema, ¿no? Tienes el tema. Fabricación ya te está induciendo a algo. A ver, vamos con este texto. Ya. Cuando ven un texto así, algunos alumnos dicen, no, ya no, ¿qué cosa será eso? ¿Qué cosa? ¿Qué irá? Cuando tienes un tipo de ejercicio así con textos grandes, por llamarlo así, busca rastros, marca rastros, nada más, y quédate con esos rastros, o sea, con una palabra. Vas entendiendo y vas formulando hipótesis, ¿no? Ubicado en el Brain, Higuaín es uno de los distritos más pobres del Perú, con grandes problemas de salud y educación. ¿Ya? Higuaín, un lugar, ¿no? Un distrito. Sin embargo, mire este conector, sin embargo, mire ese conector. Higuaín tiene problemas de salud. Sin embargo, dice, desde el 2015 se ejecuta una efectiva estrategia para enfrentar la anemia, con grandes resultados. Grandes. ¿Qué significa esta palabrita grande acá, dentro de ese contexto? Grande, ¿no? ¿De dimensión o de calidad? Hace referencia a que son óptimos, que son buenos, que son positivos. Mira, y acá está vacío. Mira, acá te ha dicho de grandes resultados. Y acá en la 4 dice, es un caso singular en un país donde esta dolencia afecta al menos de 4 a 4 de cada 10 niños en la zona rural. ¿Ya? Es un caso singular, o sea, está bien lo que está pasando en Uruguay. Resultó ser un modelo ejemplar que ha captado la atención de la OMS por la mirada multisectorial hacia un problema sanitario que involucró a la propia comunidad. Ojo, te está hablando en positiva. A partir de la 2 en adelante todo es positivo. La 1 es negativo y de 2 en adelante es, ¿ya? La 1 es negativo y de la 2 en adelante es positivo. Chequea ese dato nada más. ¿eh? Y en la A dice, en Higuaín, el índice de prevalencia de anemia en menores es del 45%, un porcentaje que se mantiene inamovible. Pero ojo, Higuaín tiene problemas, es cierto, pero en la 2 cambió el rumbo. Con ese, sin embargo, ya no me está hablando en forma negativa, ¿sí o no? ¿Qué opinan? ¿La A podría ir ahí? ¿Podría completar la información? No, pues porque en la A está hablando de manera negativa. Y acá han dicho que, sin embargo, ha ocurrido un milagro acá. B, el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia propuso hasta el 2021 rebajar al 19% a nivel nacional de prevalencia, pero no, pues ya dice que hay algo mejor. Esto sigue hablando en futuro. En el 2015, el distrito declaró como prioridad la batalla contra la anemia infantil, pese a que no había estadísticas. Dice, oye, pero ya dice que con grandes resultados. ¿No sería una contradicción? Gracias a estos alcances, en el 2019, la experiencia del distrito fue reconocida. Pero esta oración, la D, está contenida acá, en la 5. Si yo inserto la D, que está hablando en positivo, es cierto, pero redundaría con la idea 5. Entonces, no sería lógico. Y en la E, que es la única que me queda, ¿no? En esta comunidad, sorprendentemente, la enfermedad redujo, está hablando en positivo, se redujo en 6 años su prevalencia, del 65 al 6,3% de menores de 5 años. Eso es un gran resultado. Del 65 al 6,3, eso es un gran resultado. Ahí está. ¿Correcto? ¿Sí? Cuando ves textos grandazos, por llamarlo así, extensos, busca rastros, siempre guíate de rastros. En la oración anterior, los ciertos conectores ahí que te marcan ya cuál va a ser el rumbo del texto. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y el último ejercicio que corresponde a coherencia y cohesión. Está fácil, ¿ah?
En coherencia y cohesión, se supone que los enunciados comienzan con conectores o hay elementos referenciales. Entonces, aquí, a diferencia del ejercicio de información eliminada, acá nosotros conectamos las ideas de manera lógica, ¿cierto? Acá te dice que inclusive, o sea, hay algo más, ¿no? Inclusive. ¿Ya? Han ganado el premio. ¿Qué premio? ¿Ya? Sin embargo, una contradicción. Otras soslayadas por esta. ¿Quién es esta? ¿Y quiénes son las otras? Elementos referenciales. Han triunfado y hoy nadie las recuerda. ¿A quién? Ah? ¿A quién nadie las recuerda? Y esto dice, y esto, pese a que son considerados genios del cine. ¿Quiénes son los genios del cine? Ah, mira, acá ya puedes marcar una relación que nunca se va a romper. ¿Quiénes son los genios del cine, chicos? Está en la 1, creo, ¿no? Los genios del cine. ¿Ustedes han visto las películas de estos genios? Ah, ¿qué dicen? Los genios del cine. Entonces, la 1 y la 3 van a estar juntos, ¿ah? Porque no hay más genios, pues, ¿no? No hay más nombres. Los genios del cine. O sea, la 1 y la 3, si tú te das cuenta, los genios son estos de acá. Porque no hay más nombres. Entonces, la 1 con la 3 van juntas. Si tú observas eso, 1 y 3 van juntas, 1 y 3 van juntas, ¿ya? 1 y 3 van juntas, ¿de acuerdo? Creo que ya tienes clave incluso, ¿ah? 3, 1 no, acá no, acá no, ya. La A o la B. La 1 y la 3 van a ir juntas, ¿no? Ahora, la Academia de Artes, la 4 comienza, eso es indudable, ¿no? La 4 comienza, ¿ya? La 4 comienza, eso sin duda. ¿De acuerdo? Y la 4, claro, está relacionada a la Academia de las Artes, carece de objetividad. ¿Por qué? La cuestionan, ¿cierto? La cuestionan. La 4 con la 5, ¿cierto? Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces la 5 tiene que estar relacionada con esta 2 que dice, sin embargo, otras soslayadas por esta, o sea, por la academia, han triunfado y hoy nadie las recuerda, ¿cierto? Entonces, aquí iría la 2, 1 y 3. Avioncito, ¿cierto? Muy bien. Siempre que encuentras vínculos, ya de inmediato ustedes dicen, esta puede ser y esta no. Muy bien, chicos. Llegamos a la parte final. Voy a dejar de grabar.